¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por acá Paon J quien les habla con un nuevo video sobre Gods Unchained. Hoy para hablarles de lo que ha sido mi recorrido esta semana buscando un mazo que me permitiera regresar otra vez al rango más alto, mítico por supuesto, luego de un par de semanas malas. Al final lo logré y ya les diré cómo después del intro. Vamos a verlo. Vamos con el video. Bien amigos, tal como les comentaba justo antes del Weekend Ranked, logré volver a Mítico para darles un poco de contexto sobre qué tan mal andaba. Pues jugué la mayor parte de la semana pasada y antepasada entre Auric y Solar, incluso descendí hasta Midnight Shadow en un momento, es el rango 8 del juego si no me equivoco, y bueno, de ahí sí salí rápido, pero ya estaba harto. Seguía probando mazos, por supuesto tratando de adaptarme a lo mejor que pudiera hacer dentro de mi presupuesto, hasta que volví al último arquetipo que me había dado buenos resultados, Agro Light. Y así gente, cambié del Agro Light para volver al Agro Light. Si revisan mis videos anteriores verán que hace un par de meses subí uno titulado El mazo de bajo presupuesto con el que regresé a Mítico. Bueno, tomé la idea principal de ese mazo, varias criaturas de coste 1 de maná, y fui adaptándolo a los aspectos más puntuales de los mazos contra los que ya me había enfrentado en días anteriores. El resultado final fue este que están viendo en pantalla. Como ven, un mazo con 13 criaturas de coste 1 de maná, el que presenté en aquella ocasión del video de hace un par de meses que acabo de comentarles. Ese tenía unas 17 criaturas de coste 1 si mal no recuerdo. Acá distribuí un poco más el maná y lo que yo creo que fue el cambio más relevante, sustituí las dos copias de Canonize por dos Protective Benediction. Sigo pensando que Canonize es una cartaza, pero simplemente este meta, esta actualidad no es la mejor para ese hechizo. Protective Benediction por otro lado es la pesadilla de los magos control e incluso de los Agro Deception si usamos ese efecto que le hace capaz de darle frontline a nuestras criaturas. En fin. Entre otras adiciones importantes está la de Shadowfire Hatchling, un monstruo que si el rival no mata rápido, básicamente lo podemos usar para comérnoslo vivo. Como saben, es una carta de Band of the Wolf, set que aún no está cerrado el balance, ojito con eso, solo espero que no nerfeen al pobre Hatchling. También de Band of the Wolf sumé a Argus de White Wall. Por momentos está como un poco de sobra para ser sincero, pero contra Agro War suele ser bastante efectivo y me he topado a ese arquetipo muy seguido, así que por ahora dejaré a Argus en el mazo. Sanctify también es un hechizo que me ha gustado un montón, sin embargo creo que tener dos copias sería demasiado y por ello dejé solo una. Este hechizo de la edición Genesis da ward a todas las criaturas con 2 de ataque o menos, y bueno, de las 23 criaturas que tiene este mazo, 22 tienen ataque base de 2 o menos, así que por ahí vamos bastante bien. Asterius Glittery One es la única que cuenta con un ataque base de más de 2 y de todas formas cuesta 6 de maná y su objetivo es bufear a mi esbirro, así que insisto, no repercute demasiado sobre el efecto este de Sanctify. Lo único contraproducente de este hechizo sería que también da ward a las criaturas del rival en caso de que éste las tenga, así que hay que tener mucho ojo con eso y esperar el momento ideal para usarla. Por último, creo que el eje principal de este mazo son Cern de Moderator y Lysander Spear. Las dos cartas que de por sí son las más caras del mazo. Entre ambas acumulan un 75% del precio total del deck más o menos.
solo Lysandre Spear, de hecho es más del 50% del valor final del deck. Puede ser costosa, lo es, pero vale la pena y en la medida de lo posible recomendaría tenerla. Pero en caso de que esto no pueda ser, la alternativa más cercana para mí sigue siendo Serene Blade. Su efecto no tiene el mismo impacto, hay que estar claro en eso, pero también resulta muy útil y es una carta core, por lo que su precio es solo una fracción que el de Lysandre Spear. De todas formas, mi opinión no es definitiva. Creo que aún tengo muchos cambios que hacer, pero de momento ha resultado bastante bien y por ello quería mostrarles este deck como alternativa para jugar. Les invito también a probar modificando todo lo que les sea posible modificar. De seguro podrán encontrar opciones mucho mejores que las que he presentado acá. Es cuestión de jugarlo y ver qué tal va. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, les invito a regalarme su pulgar arriba y suscribirse al canal. Si quieren pueden dejarme un comentario también acá en la caja de comentarios y así compartimos ideas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima ocasión.